Este es un video tutorial que tratará sobre las funciones celulares. A continuación tendrá una explicación más sencilla. Empezaremos por la definición de la célula. ¿Qué es la célula? Una célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos, ya que determina las características morfofuncionales del mismo. Además, estas se originan a partir de otras células y mantienen la continuidad a través de la información contenida en el material genético celular. Existen dos tipos de células, que son las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son aquellas donde el material genético no está limitado por una envoltura nuclear y carece de núcleo. Un claro ejemplo tenemos las bacterias. Las células eucariotas presentan núcleo, poseen la mayor parte del material genético en el núcleo y está limitado por una envoltura nuclear. Un claro ejemplo de estas tenemos que son los protozoos. Se puede distinguir aproximadamente 200 tipos diferentes de células en todo el cuerpo humano, que se suelen clasificar en tan solo 4 tipos de tejidos, como son el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Las células cumplen funciones como la nutrición celular, la relación celular y la reproducción celular. Los elementos principales de la célula son la membrana plasmática, el citoplasma, el núcleo, el nucleolo, los organismos membranosos y no membranosos. Los organismos membranosos son aquellos que poseen una estructura de protección que les permite conservar su integridad y a la vez que sus contenidos no se disuelvan en el citoplasma, como son la mitocondria, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, la membrana plasmática, los lisosomas y los peroxisomas. Por otro lado, tenemos a los organitos no membranosos, ya que son aquellos que no presentan una membrana que los delimite, como por ejemplo tenemos a los ribosomas, los centriolos y el citoesqueleto. La membrana plasmática es una envoltura continua que rodea a la célula y le da su independencia a la misma, ya que está formada por una bicapa lipídica en la que se incluyen proteínas y glúcidos. Los lípidos y proteínas son los dos componentes mayoritarios de la membrana, y los glúcidos están unidos a los lípidos o proteínas. Los lípidos de la membrana se encuentran formando una bicapa. Esta bicapa es la estructura de todas las membranas. Su función permite el intercambio de sustancias de energía e información entre el medio interno y el medio externo. Es selectivamente permeable y posee distintos mecanismos de transporte, como son la difusión simple, la difusión facilitada y la difusión por canales. El citoplasma es una estructura cuya apariencia es viscosa. Se encuentra localizada dentro de la membrana plasmática, pero fuera del núcleo. Hasta el 85% del citoplasma está conformado por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, además de los organismos membranosos y no membranosos. Su función nutritiva. Al citoplasma se incorporan una serie de sustancias que van a ser transformadas o desintegradas para liberar energía. Su función de almacenamiento. En el citoplasma se almacenan ciertas sustancias de reserva. Su función estructural. El citoplasma es el soporte que da la forma a la célula y es la base de sus movimientos. El núcleo. Es núcleo celular. Es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material celular. Además, el núcleo celular está constituido por una doble membrana, denominada envoltura nuclear, además de contar con poros nucleares que permite el paso a través de la membrana para la expresión genética y el mantenimiento cromosómico. Su función principal es separar el ADN del resto de la célula.
Organiza los genes en cromosomas que lo permite la división celular. En el núcleo se guardan los genes en forma de cromosomas durante la mitosis o cromatina durante la interfase. El nucleolo. El nucleolo es una estructura densa localizada dentro del núcleo que suele aparecer a razón de 2 o 3 por célula, aunque esto dependerá del tipo celular y de la actividad de esta. Se observa solo durante la interfase porque desaparece durante la división celular. Su función. La función principal del nucleolo es la biosíntesis de los ribosomas. Es el lugar donde se da la transcripción y el procesamiento del ARN y además el ensamblaje de las preunidades de los ribosomas. Es decir, el nucleolo es la fábrica de producción de ribosomas. Se ha comprobado que si se destruye o se extrae el nucleolo, al cabo de un cierto tiempo empiezan a escasear los ribosomas en el citoplasma. Organitos membranosos. Denominados así ya que poseen una envoltura de protección que les permite conservar su integridad y a la vez que sus contenidos no se disuelvan en el citoplasma. La mitocondria es un organito membranoso constituido por una doble membrana, una interna y otra externa. La membrana interna contiene un 80% de proteínas y carece de poros. La membrana externa es permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos debido a que contienen proteínas que forman poros. Su función: obtiene energía a través de la respiración celular. La energía se produce mediante una serie de reacciones químicas que se realizan gracias a la acción conjunta de proteínas y sustancias transportadoras de electrones, que están situados en la membrana interna de la mitocondria. El aparato de Golgi. Son sacos aplanados, uno sobre otro en forma paralela, denominados sáculos con vesículas asociadas. Estos sáculos son aplanados y curvados, que se encuentran orientados hacia el retículo endoplasmático liso. Su función: modifica, almacena y empaqueta los productos sintetizados del retículo endoplasmático, transformándolos en vesículas de secreción o lisosomas. El aparato de Golgi se transforma en las sustancias procedentes del retículo endoplasmático rugoso. Esas transformaciones pueden ser agresiones del resto de carbohidratos para conseguir la estructura definitiva de los lisosomas y las vesículas de secreción. Retículo endoplasmático liso es un organelo membranoso que consiste en un entramado de túbulos interconectados entre sí, ya que se continúan con los sistemas membranosos del retículo endoplasmático rugoso. Su función: síntesis de lípidos, metabolismo de carbohidratos y realiza procesos de decodificación. En las membranas del retículo endoplasmático rugoso hay enzimas capaces de eliminar o reducir la toxicidad de sustancias perjudiciales para la célula, mediante el metabolismo como fosfolípidos, colesterol, glucosolípidos, entre otros. Estos lípidos sintetizados posteriormente son transportados hacia otros orgánulos mediante vesículas de transporte. Retículo endoplasmático rugoso es un organelo membranoso con una serie de canales o sistemas que se encuentran distribuidos por el citoplasma de la célula. Por ello son sacos aplanados en los cuales contienen ribosomas adheridos a sus cisternas superficiales. Su función: la función principal del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Deben empaquetarse o trasladarse a la membrana plasmática. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas, que se encuentran adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso y al mismo tiempo que se sintetizan mediante un complejo mecanismo. Pueden quedarse en la membrana para ser exportados a otro destino, incluyendo al exterior de la membrana. Los lisosomas son bolsas membranosas de forma variable,
generalmente esféricas, formados por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetadas por el conjunto de Golgi. Su función: se encarga de la digestión celular, contiene enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales de origen externo, heterofagia o interna, autofagia, que llegan a ellos. Los peroxisomas, llamados también glisosomas, son organelos membranosos generalmente de forma redondeada, limitada por una membrana en su interior. Presentan un contenido más denso y a veces cristalino. Su función: participa en diferentes tipos de reacciones oxidativas que producen H2O2, peróxido de hidrógeno. Contienen al menos 50 enzimas oxidativas diferentes como la catalasa, que degrada el H2O2 en H2O y oxígeno molecular O2. Los organitos no membranosos. Los ribosomas es un organito no membranoso relativamente pequeño que se encuentran generalmente adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso y en el citoplasma. Su complejo de ácido ribonucleico ribosoma, ARNR y diversos tipos de proteínas. Los ribosomas están formados por dos subunidades, que es la subunidad mayor y la subunidad menor, que fueron sintetizadas en el núcleo. Su función: síntesis de proteínas. Este es el proceso mediante el cual el mensaje contenido en el ADN nuclear, que ha sido previamente transcrito en un ARN mensajero, es traducido en el citoplasma, juntamente con los ribosomas y el ARN de transferencia, que transportan a los aminoácidos para formar las proteínas celulares y de secreción. El ribosoma lee el ARN mensajero y ensambla la proteína con los aminoácidos suministrados por el ARN de transferencia. Este proceso se denomina como síntesis de proteínas. Los centriolos. Los centriolos son dos pequeños cuerpos huecos y cilíndricos, formados por microtúbulos. Estos se ubican próximos al núcleo. Aparentemente desempeñan un papel de mucha importancia durante la división celular, en la que físicamente ocupan posiciones perpendiculares entre sí, pero en polos opuestos a la célula. Su función: la función principal de los centriolos es la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso acromático cuando ocurre la división del núcleo celular. Durante el proceso de división de la célula, los centriolos se desplazan hasta colocarse a lados opuestos de la célula. Es entonces cuando cada uno surge un racimo de filamentos. Posteriormente se forma el uso entre ambos centriolos por medio de los filamentos. Los cromosomas se adhieren a estos filamentos en el centrómero y entonces son empujados a un lado de la célula y otros al lado contrario. El citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura dinámica o red tridimensional de filamentos que contribuye a la integridad de la célula. Define la forma y arquitectura celular. Permite el movimiento y transporte intercelular. El citoesqueleto está formado por tres tipos de estructuras bien definidas, como son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Su función: estabilidad celular, forma celular, locomoción celular y movimientos de los orgánulos internos. El citoesqueleto mantiene la estructura y forma de la célula. Actúa como armazón para la organización de la célula y fijación de los orgánulos. También es el encargado de permitir el movimiento celular y colabora en la división celular, tanto del citoplasma como del material genético. También desempeña un importante papel en el transporte intercelular, mediando procesos de endocitosis y exocitosis. Hasta aquí ha llegado este video tutorial, espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención.